noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. De los muchos temas que hay en la actualidad, candentes, que se comentan permanentemente en los medios de comunicación, queremos abordar fundamentalmente dos esta noche, pero no solo dos, trataremos alguno más, pero sobre todo dos. Uno de ámbito regional y el otro de ámbito nacional. El regional porque la convención el próximo día 14 de diciembre del Partido Popular en la región de Murcia parece que no solo va a ser un análisis de la gestión de este partido en cuanto a su acción de gobierno en la región y también marcar seguramente algunas directrices o tener en cuenta determinadas cuestiones de cara al futuro, sino que va a marcar un periodo de apertura de lo que va a ser hasta la marcha del actual presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, en abril. Dejará su cargo, ya lo ha dicho él también. Ayer mismo miércoles lo confirmó en Madrid ante los periodistas, que vaya o no en la candidatura de las elecciones europeas, dejará el cargo. Y por tanto, bueno, ya se está hablando de todo tipo de posibilidades y de rumores sobre quién puede sustituirlo entre las tres personas que parecen entre quienes se va a decidir. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Quiénes van a votar? ¿Quién tiene más posibilidades? ¿Quién puede ser el futuro presidente de la Comunidad Autónoma durante este año que queda de legislatura? Y él será, ya se ha dicho también, el candidato para los próximos comicios. Queremos tratar este tema esta noche y que ustedes conozcan determinadas claves. Por eso nuestros invitados, especialmente uno de ellos, tiene buena información que compartirá con todos ustedes. Pero además, yo os decía, un tema nacional. Ciertamente, día sí, día también, nos encontramos en los medios de comunicación con una noticia desagradable, seguramente, pero justa parece, por otra parte, y es que determinados individuos que han cometido gravísimos delitos de sangre, etarras, en otros casos violaciones, con resultado de muerte también, salen a la calle después de que haya sido derogada, son excarcelaciones tras haber sido derogada la doctrina Parot. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué suceden estas circunstancias? Debe ser así, parece que tiene que ser así legalmente, pero bueno, a todos yo creo que nos repugna ver determinadas imágenes y además en un poquito de tiempo permanentemente. Queremos también analizar esta cuestión. Nuestros invitados para analizar, para hablar de estos temas son, les presento a continuación, Francisco Bernabé, que es el vicesecretario general del Partido Popular en la región de Murcia, responsable de comunicación de este partido. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Un placer. Compartirá, como decía, con nosotros fundamentalmente información sobre ese proceso en el que ahora va a entrar el Partido Popular, pero no solo de ese, sino también de demás cuestiones. De lo que queráis, Antonio, es un placer. Muchas gracias, buenas noches. También nos acompaña Víctor Meseguer, entre otras cosas, miembro del Consejo Económico y Social de la región de Murcia, y entre otras cosas porque también es compañero aquí en la universidad y también compañero de tareas a la hora de comentar, analizar y dar su punto de vista sobre asuntos de actualidad. Víctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, otro placer y además un placer doble por estar con vosotros tres. Gracias. Y el vicerrector y decano de la Facultad de Comunicación, Pablo Blesa, que nos va a acompañar también esta noche para analizar estas dos cuestiones, y yo decía alguna más, porque también hablamos de educación. Ha salido por ahí el informe PISA, con algunos datos que son francamente tristes, ¿no? Y nos gustaría conocer la opinión de Pablo Blesa respecto de esos tres asuntos que trataremos fundamentalmente esta noche. Bienvenido. Es un placer estar aquí esta noche con estos invitados maravillosos en este plato. Y habrá un cuarto invitado que entrará por teléfono, contaremos vía telefónica con una persona que a la hora de que hablemos de la doctrina Parot nos va a dar información seguro que muy interesante. Estoy hablando de José María Coello de Portugal. Él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense, también es profesor en esta universidad, la Universidad Católica de Murcia, pero hoy día digo que él da constitucional, conoce bien por qué ocurren estas cosas y conoceremos su punto de vista, insisto, vía telefónica. Bien, vamos a empezar a tratar estos asuntos y en primer lugar, Francisco Bernabé, bueno, estamos a la vuelta de empezar lo que parece ahí en la recta final de un proceso del que se había hablado mucho, pero ya un momento en el que el propio presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, anuncia definitivamente cuál es su decisión. Y bueno, después de 19 años parece de ejercer como presidente del Gobierno, ¿no se podía haber esperado un año y haber cumplido su compromiso con los ciudadanos? Esa pregunta, ¿de quién se la ha hecho? Bueno,
Yo sinceramente creo que mayor compromiso del que ha demostrado el presidente Valcárcel con la región de Murcia, no hay nadie que yo conozca después de casi 2 décadas dejándose la piel y la vida, y sé perfectamente de lo que hablo, luchando, peleando por sacar adelante la región de Murcia, a la que ha transformado por completo la convención que vamos a celebrar la próxima semana, el 14 de diciembre, va a ser para analizar esos 18 años largos de gobierno del Partido Popular de la región de Murcia y cómo hemos pasado a ser prácticamente una provincia del norte de África, que era esto en el año 1995, a ser hoy una región moderna, competitiva y con fuerza para estar preparada para salir de la crisis. Pues, como digo, a Ramón Luis Valcárcel se le podrán reprochar cosas, como a todos, pero que su compromiso con la región ha sido máximo, esa desde luego creo que no. Y has asegurado que vaya en la lista de las europeas o no vaya, la decisión está tomada. Eso abre también un proceso que ¿cómo va a ser? Fundamentalmente, ¿en qué va a consistir? Porque ya se ha anunciado que quiénes serán las personas que podrán votar, 216 miembros, responsables orgánicos del partido, en algunos casos también que tienen responsabilidad en la administración local, regional y demás. ¿Cómo va a ser ese proceso? Explíquelo, por favor. Bueno, yo creo que en primer lugar Ramón Luis Valcárcel va a ir a la lista de las europeas, primera cuestión. En primer lugar porque se lo merece, porque se lo ha ganado, y muy malo sería mi partido si no le reconociera el estar en esas listas y además en un lugar de privilegio. Y además es que va a ser bueno para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Él conoce perfectamente Europa, es presidente del Comité de las Regiones y va seguro que a seguir trabajando mucho por nuestra comunidad y a conseguir muchas cosas positivas para nuestra tierra. Y dicho lo cual, el proceso lo tenemos definido en los estatutos. En el caso de cualquier tipo de ausencia del presidente, en este caso por una dimisión que él pueda presentar, nuestro órgano supremo entre congresos, que es la Junta Directiva, en la que estamos representados todos los estamentos del partido, todos los municipios, los 45 municipios, los diputados, nuevas generaciones, absolutamente todos los cargos orgánicos e institucionales, seremos los que tendremos que tomar esa decisión. Decisión que deberá estar previamente adoptada por el Comité Ejecutivo, que será el que haga la propuesta a la Junta Directiva, que a su vez será la que indudablemente tenga la última palabra. Víctor Meseguer, Pablo Iglesias, sobre esas argumentaciones, ¿qué les parece? ¿Qué opinión merecen? Yo no tengo que dudar de la buena fe del presidente. En cualquier caso, sí discrepo de la herencia que deja en la región. Yo conocí a Ramón Luis cuando, en compañía de Antonio Gómez Fairén, Juan Antonio Mejías y Juan Bernal, hicieron aquella magnífica campaña de marketing que fueron los presupuestos alternativos. Hablo del año 94, si no me equivoco, por ahí debe andar, 95. Y creo sinceramente que hemos tenido un modelo de desarrollo erróneo, equivocado. No obstante, lo que sí comparto es que vivimos una época, opinaba hoy en mi periódico de cabecera, en La Verdad, no una época de cambio, sino un cambio de época, y que el Partido Popular está en perfecta situación de sucederse a sí mismo. Tiene cantera. Francisco Bernabé podría ser un candidato de igual nivel que los 3 que hay ahora mismo en Vox Populi, son 3 buenos candidatos, y además yo creo que viene bien que esto se produzca ahora y que quien se tire de cabeza al futuro sea capaz de ilusionar a la población de Murcia, a los murcianos, en el sentido de que podemos salir de esta situación. Es más, lo he dicho públicamente, pero lo vuelvo a repetir, creo que hay 3 magníficos candidatos, podría haber muchos más, porque el Partido Popular tiene cantera, pero creo que hasta incluso, no tengo ningún rubor en decir, aunque no sé si le perjudico con esto, que Pedro Antonio Sánchez puede ser el candidato que más capacidad tenga para producir ese efecto de cambio de timón, cambio en las vías del tren e intentar que la región vuelva a resurgir de una situación de bastante pesimismo. Yo estoy de acuerdo en que Valcárcel merece estar en las listas al Parlamento Europeo. Lleva muchos años como presidente de este importante Comité de las Regiones, que es consultivo pero es relevante. ¿Por qué no va a ser ministro Valcárcel? Es un personaje de una talla grande en el Partido Popular. Le ha provisto al Partido Popular Nacional de unas victorias casi a la cubana, casi a la húngara en la región de Murcia. Ha creado una masa social en la región de Murcia que claramente apoyan al partido. Eso permite una transición muy suave y muy cómoda al Partido Popular actualmente. Estoy de acuerdo con Víctor en que el partido tiene candidatos muy buenos y los 3 que están en liza ahora mismo, Bernal, por una parte,
Juan Carlos o Pedro Antonio son fantásticos candidatos y me apunto un poco a esa idea, a esa quiniela, de que quizá Pedro Antonio tiene más posibilidades porque tiene más experiencia de gobierno, ha sido alcalde, ahora es consejero, ha ocupado cargos orgánicos dentro del partido, es joven, encarna como nadie el cambio generacional, tiene 37 años o 38, le pasó hace muy poco algo muy positivo relacionado con los jueces y lo ha liberado, lo ha aireado, y es querido en el interior del partido, es un candidato excelente, los otros también lo son, pero este es excelente. Respecto a Valcárcel, es cierto que ha transformado la región de Murcia indudablemente, ha transformado su partido, lo ha liderado muy bien, eso se lo reconocen los amigos y los enemigos, deja una herencia en la región muy, muy relevante, por desgracia, en su vida política en la región de Murcia, se ha cruzado una de las más crudas crisis económicas que ha vivido España en su historia, no solo la contemporánea, y como consecuencia se han exhibido todas las vergüenzas de nuestro modelo económico y eso evidentemente, por desgracia, yo creo que se merecía una salida en un momento más álgido, en un momento en el que la región de Murcia estuviese más sólidamente implantada, pero en todo caso un gigante de la política regional y un gigante de la política nacional del Partido Popular. Yo, para que cierre él, que le corresponde, no por demerecer a Ramón Luis, todo lo contrario, pero hoy comentaba con un compañero en la sobremesa que un partido lleve mucho tiempo en el poder puede ser culpa de la oposición, y que una oposición lleve toda la vida en la oposición no sé de quién es culpa. Son dos preguntas, digo, no es por demerecer a nadie, pero por introducir algún tono de humor, si quieres, Francisco. Bueno, antes, gracias por el piropo, pero ya sabes que yo no juego ese partido, Víctor, y que aquí el sucesor del presidente Valcárcel tiene que ser un diputado regional. Hay, por tanto, 33 potenciales candidatos a sucederle, si bien no vamos a obviar la evidencia, y es que estos tres que hemos citado son los que ahora mismo concitan el mayor número de adhesiones, de simpatías y de respaldo para poder suceder a Ramón Luis. Cualquiera de ellos, cualquiera, será un magnífico presidente. Yo me vais a permitir que yo no me moje, yo no debo mojarme porque estoy hablando de compañeros míos y no voy a dar mi voto o mi augurio a título particular, pero lo que sí coincido contigo, Víctor, es que afortunadamente tenemos cantera, que afortunadamente hay cargos cualificados, preparados, dispuestos a asumir el relevo y a timonear con fuerza y con ganas de cambio esta región. Creo que somos todos muy conscientes de que no podemos dejarlo todo al albur de una recuperación económica que está empezando ya a manifestarse, que sin duda va a llegar, pero esto que ha pasado es demasiado serio para entender que simplemente con que empiece la economía otra vez a crecer, con que empecemos a generar puestos de trabajo, que por supuesto es la prioridad esencial, simplemente con eso es suficiente, ¿no? Aquí hay que hacer un cambio radical. Tenemos que contemplar, la sociedad habla claro, envía mensajes de continuo, la política debe dejar de entenderse, la política y en general todo, la política, la banca, sindicatos, en general todo lo que se maneja de una forma o de otra con dinero público tiene que empezar a cambiar el chip por completo, y esto hay que darle un centrifugado absoluto para que las cosas empiecen a funcionar de una forma totalmente distinta. Si queremos recuperar otra vez que los ciudadanos confíen en las instituciones que hoy por hoy indudablemente están dañadas. Yo estoy seguro de que el Partido Popular va a estar a la altura de las circunstancias, de que el nuevo presidente va a coger esa bandera y va a tirar del carro, y desde luego vamos a estar detrás, todos los cargos, apoyando para que esto sea así. También sí voy a hacer una predicción. Nosotros somos un partido muy aburrido. Nosotros no tenemos luchas intestinas. Nosotros no creo que vayan a perder 3 candidatos y los navajazos en la junta directiva a ver a quién se le vota, a quién no se le vota. Mi opinión personal es que una vez más daremos muestra de nuestra solidez, que iremos con un candidato de consenso que será el que respalde la junta directiva. Es mi percepción. Creo que seremos una vez más los aburridos por excelencia de la política murciana. En cualquier caso, el proceso que se ha decidido, se ha analizado en los medios de comunicación, que puede dejar un pelín o un poco o un mucho atrás a Juan Bernal respecto de los otros dos personas, porque tanto Juan Carlos Ruiz como Pedro Antonio Sánchez
son personas más de una vida orgánica, una trayectoria de haber estado en el partido, en las agrupaciones y demás, y eso le puede dar una confianza respecto de quiénes tienen que votar, precisamente por el proceso que se ha elegido, de que Juan Bernal no lo tiene y por tanto se puede quedar un poquito atrás. No digo que dé su opinión sobre preferencias, pero el proceso en efecto puede... ¿Está justificado ese análisis? Vamos a ver, el proceso es el que es porque así lo fijan nuestros estatutos. Bien. No podemos hacer algo distinto a lo que nuestra norma democráticamente aprobada establece. Indudablemente, no me voy a mojar, pero podría suscribir las palabras que Víctor Meseguera ha escrito hoy en su artículo La Verdad, el análisis que hace de cada uno de los candidatos, ensalzando sus virtudes. Son tres magníficos tipos, tres estupendos profesionales, los conozco, los trato, y cualquiera de ellos, insisto, será un magnífico presidente de la región de Murcia, cualquiera de ellos o cualquier otro, porque todavía quedan 30 diputados más que pueden tener opciones de suceder a Ramón Luis Valcárcel. Yo añadiría, fíjate, decir, y lo hago desde la sinceridad más absoluta como siempre. El presidente Valcárcel, pese a los años que lleva, es decir, yo no creo que el sistema electoral perjudique ni beneficie a ningún candidato. Te voy a decir por qué. Porque el presidente, pese a los años que lleva, sigue teniendo un crédito en el partido, y yo tengo clarísimo, él no me podrá decir que sí, pero que su opinión tiene una influencia tremenda, más que el sistema electoral. Es decir, la opinión del presidente va a ser una opinión de... Puedo decir que sí, puedo decir que sí a eso. Eso... Indudablemente, Ramón Claro. Luis Valcárcel va a seguir siendo el presidente del partido. Efectivamente. No se marcha. Indudablemente es una opinión muy cualificada y muy de peso que sopesaremos todos. No es lo mismo que opine el alcalde de La Unión a que opine el presidente de la región de Murcia, indudablemente. Si él quisiera doblar la balanza, lo haría. Con lo cual, es decir, yo creo que no va a afectar al proceso. Es decir, es más, coincido con él, y eso también es un acto de salud democrática, que en este caso no va a haber ganadores y perdedores. Estoy convencido que los dos candidatos que nos salgan, al día siguiente estarán trabajando con quien asuma la presidencia del gobierno. Y luego, sobre el tema, lo dice alguien que yo he tenido mi experiencia desde los 28 años en la vida de organizaciones políticas o sindicales. A veces la democracia interna no deja de ser un espejismo, sobre todo cuando la masa afiliativa no es tanta. Es decir, yo, por ejemplo, no hablo del Partido Popular, en mi partido, que es el Partido Socialista, puedo predecir antes de un congreso cuál va a ser el resultado, con un margen de maniobra muy pequeño. Pero estamos hablando de organizaciones con pocos afiliados, de esos pocos son menos aún los que participan, y de los que participan son menos aún los que influyen y toman decisiones. Otra cosa es la imagen que queramos dar fuera. Pero lo digo desde la honestidad, es decir, yo creo que el proceso que está planteando el Partido Popular es un proceso transparente, quizás con menos fanfarria, con menos espectáculo que otros procesos, y que se va a resolver de una manera solvente. Claro, porque hay una diferencia importante entre el PSOE y el PP hoy en día en Murcia y a nivel nacional. Y es que el PSOE necesita la fanfarria para ver si consigue allegarse a las clases, a la masa popular. Y necesita listas abiertas, y necesita debates, y necesita aplausos, y necesita mucha adrenalina en sus meetings, aunque no haya mucho discurso. Pero acaban de votar en la primaria sí, cerrada. pero como dice Paco Bernabé, es un partido aburrido, porque es un partido, en este caso en Murcia, en el que los tres candidatos se llevan muy bien, son buenos amigos, donde hay un factotum, que es el propio presidente Valcárcel, que puede, como tú bien dices, desequilibrar la balanza cuando le parezca oportuno, y donde además hay una comunidad ahora mismo de visión y de intereses sobre lo que es la región de Murcia muy clara, y por lo tanto, desde el punto de vista comunicativo, esta campaña, este camino hasta esta elección el día 14 de diciembre está siendo de una placidez, de un silencio, de un desconcertante paz que es asombrosa en un partido político. Pero eso es bueno o es malo. Yo me parece que para el partido político y sus intereses es muy bueno, porque no se ven tensiones interiores, no se ve desgaste, no se ven rupturas, no se ven, como ha señalado él, puñaladas. Es un cambio elegante y tranquilo. Para el partido es muy bueno. Para la paz de los que son afiliados al partido y lo votan a ese partido y tienen simpatía por ese partido, también lo es. Claro, el PSOE tiene que agitar las aguas, porque el PSOE no existe en la región de Murcia y hoy en día tampoco a nivel nacional. Es un partido, no sabemos dónde está. Está en algún lugar en el pasado, entre el pasado y el pasado anterior. Hablando de la monarquía, de la república, del concordato con la Santa Sede, del rey, hablando de cosas muy extrañas, en un momento en que la sociedad española está tiritando de frío por la crisis económica. Y yo creo,
el caso de Rubalcaba es evidente, y aquí en la región de Murcia está totalmente desdibujado el Partido Socialista, no existe, y en ese contexto al Partido Popular esa paz interior le beneficia y los solidifica. En cualquier caso, se habla mucho de las diferencias, o se ha hablado muchísimo de las diferencias que pueda existir entre el presidente del Partido Popular y el secretario general. Muchas veces se ha hablado en todos los medios de comunicación. Y algún candidato más puede aparecer o ha aparecido estos últimos días. Es decir, ¿va a continuar esto así, cree usted, hasta que llegara ese momento? ¿O puede haber esa placidez que habla Pablo Blesa? Lo he dicho antes, somos aburridos, pero aburridos que no se malinterprete, aburridos de que somos un partido unido, somos un partido fuerte, un partido monolítico, un partido que demuestra su músculo y su bíceps electoral cada vez que hay una contienda y salimos a la calle como una piña a defender nuestros postulados. Tenemos claro a dónde vamos, tenemos claro qué es lo que perseguimos y vamos todos a una por ello. La convención que vamos a hacer el próximo sábado, el 14 de diciembre, con la presencia de Mariano Rajoy, presidiendo y clausurando la misma, va a ser la muestra de que durante 18 años hemos tenido muy claro el objetivo, de que se ha fijado una meta y hoy la región de Murcia. Yo creo, Víctor, que no es hablar de que sí hemos fallado en el modelo ha fallado España entera, si todos sabemos dónde han estado los errores. El presidente Valcárcel lo ha reconocido, que es verdad que nos creímos muchos que esto iba a ser para siempre. Fíjate, Francisco, te soy honesto, te voy a dar la razón en una parte. Es decir, yo estoy harto, y muchos ciudadanos también, que cuando se intercambiaban gobierno y oposición asumía el discurso del gobierno y el gobierno el discurso de la oposición. Eso ha pasado, ¿vale? Yo creo que el modelo económico actual no es patrimonio exclusivo del Partido Popular. Yo creo que lo que el informe PISA, ya lo debatiremos, refleja sobre este país y sobre esta región, no se le puede poner nombre y apellido. Es la historia, como mínimo, desde la transición democrática. Es más, algunos pensamos, y si alguien se ruboriza, lo siento, que hubo elementos en el régimen franquista, en el nivel educativo, que eran más innovadores que los que hemos introducido después de la transición democrática. Hablo de los aprendices laborales, hablo de las universidades laborales. Hubo gente que tuvo la suerte de estudiar bajo Girón en una universidad laboral. Lo digo así de claro, y lo digo en un medio público sin ningún complejo. Entonces, eso existe, pero el problema es que los últimos años, en esta región, como los últimos años, yo creo que para mucha gente desde que nació, le ha tocado gestionar al Partido Popular. Para el bien de la región de Murcia, añado y apostillo. No lo comparto, pero bueno. No tengamos ninguna duda, No Víctor, vamos a poner de manifiesto lo que hemos avanzado. No, seamos realistas. ¿Cómo estaba Murcia en el 95? Yo desde la Unión tardaba 1 hora y cuarto en llegar a Murcia. Hoy vengo en media hora. Tenemos 500 kilómetros de autovías en esta región que se han construido bajo los gobiernos del Partido Popular. Tenemos hospitales, magníficos hospitales nuevos con la mejor tecnología y unos fantásticos profesionales que nos atienden de salud. Ahí están los resultados de las encuestas de cómo funciona la sanidad en Murcia. Tenemos una educación magnífica y que indudablemente ha habido que hacer medidas, ha habido que hacer ajustes, que tenemos que adaptarnos a una situación económica. Bueno, siempre pongo el mismo ejemplo. Si antes entraban 5.000 millones en la caja y se gastaban 5.000 millones, ahora que entran 4.000, ¿qué hacemos? ¿Quién pone los 1.000 de diferencia? Es que no podemos caer en la demagogia fácil de... Yo creo que hubo errores en el proceso de transferencia. Yo soy de los que habría agradecido que sanidad y educación se hubieran quedado como competencias estatales. Participé directamente en el proceso de transferencia y no creo que fuese el mejor. Y luego, efectivamente, tenemos grandes infraestructuras, grandes equipamientos. Quizás sea la hora de invertir en las personas, porque el futuro de esta región no va a depender ni de la autopista ni de los hospitales. Va a depender de lo que las personas tengan en la cabeza. Totalmente. Y un dato, pese a todo lo que hemos invertido en infraestructura, hay que ver cómo está el sector de la construcción, que supuestamente es el mayor beneficiario. Ya, pero vamos a ver, estamos hablando del análisis de estos 18 años. Ha habido mucho trabajo, ha habido mucha prosperidad y ahora estamos pasando una situación muy verdaderamente mala, crítica en muchos casos, en muchas familias. E indudablemente, como dices, ahora que ya tenemos esas infraestructuras, ahora lo que va a tocar es invertir en otras cuestiones. En la cabeza de la gente. En la formación, en el emprendimiento, eso es lo que ahora es necesario. Pablo. Creo que hay que ser en este momento crítico sin ser destructivo. El español es tendente a ser muy destructivo en las épocas malas. A utilizar demasiado el cilicio y el látigo es muy malo porque descorazona y deprime. Está claro que España tiene una capacidad instalada en cuanto a infraestructuras, AVE, es el segundo país del mundo con más AVE.
En aeropuertos tenemos 45 aeropuertos, por desgracia no todos funcionan igual de bien o son igual de productivos. En carreteras, en autovías, es un país fantástico para vivir. Casi 45 ríos, casi 45 televisiones. Sigue siendo hoy en día, ahora voy a la segunda parte, sigue siendo hoy en día el 10º país más apetecible donde vivir en el mundo. Es un país con un atractivo interesante. La marca España funciona mejor hoy en día, mejor fuera que dentro. Nuestros desajustes, nuestras corruptelas, etcétera, no se oyen tanto fuera, afortunadamente para nosotros, pero hemos sido un país desmañado. Hemos sido un país que ha vivido del ahorro extranjero, hemos sido un país donde el crédito era fácil, hemos sido un país donde las administraciones han crecido elefantiásicamente, hemos sido un país mal gestionado, hemos sido un país donde nosotros, los ciudadanos, debemos 300.000 millones de euros, con una morosidad muy alta. Hemos sido un país que no ha sabido ser rico. Era un país pobre que no supo ser rico y que era rico gracias al ahorro extranjero. Es una desgracia que yo lo único que espero es que esta cicatriz de casi 10 años de crisis, va a durar 10 años, estamos saliendo con un rebote tan lento de la crisis que se va a prolongar en el tiempo, va a ser una salida tan lenta porque el contexto no ayuda, que hayamos aprendido los españoles a ser menos manirrotos, a ser menos sacabarrigas, a vivir menos como ricos porque no somos ricos. Es evidente que no somos ricos. PISA enseña que no somos ricos. Los datos económicos enseñan que no somos un país tan rico, nos hemos hundido en la renta per cápita y éramos ricos porque nos prestaban el dinero. Nos lo hemos gastado y ahora tenemos que devolverlo. Y ahora hay que apretarse el cinturón. El PP está tomando medidas radicales, muy duras, muy antipopulares, pero necesarias pues, para que esta empresa llamada España pueda seguir funcionando. Espero que hayamos aprendido los ciudadanos, la administración y las empresas que no se puede vivir por encima de dos posibilidades, como dicen los ingleses, everlastingly, para siempre. Fíjate, Pablo, voy a romper una lanza en un tema que es muy sensible para ti y para mí. La Universidad Católica San Antonio. La universidad pública nos cuesta a todos los ciudadanos una matrícula superior, pues, quizás a la que se paga por estudiar en esta universidad. Seguro. 14.000 alumnos que hacen el esfuerzo añadido de pagar la matrícula. Yo creo que hay parte de éxito, una parte importante de éxito de la UCAM, pero algo está pasando en la pública que funciona mal. Si no, no sería creíble. Yo esto lo he discutido con catedráticos de la universidad pública de esta región. Algo estaría haciendo mal. Tú que hablas desde dentro... Lo digo, fíjate lo que estoy planteando. Es decir que... Tú que hablas desde dentro, a mí no me toca meterme en casa ajena y no me gustaría hablar de otra manera que no como ciudadano de la educación pública que pago con mis impuestos. O sea, me gustaría no hablar como profesor de esta universidad ni como vicerrector de esta universidad, sino como ciudadano. Y evidentemente es una universidad... Las universidades, así como las leyes educativas, ¿qué han hecho? Gastar en infraestructuras, empujados por esa fuerza de la industria constructora, se han hecho infraestructuras, pero como tú has dicho antes, ¿y el personal? ¿Y las personas? ¿Y las personas? ¿Y los maestros? ¿Y los profesores? ¿Nos hemos ocupado del capital humano o solo de, quizá, como tienen un estatus muy privilegiado los funcionarios o privilegiado, bueno, ahí el rector no podía entrar a poner orden en esa fauna? Porque el estatus de funcionario y la libertad de cátedra impiden muchas cosas, y quizás es bueno que sea así. Pero, claro, ha sido simplemente gastar en infraestructuras, en edificios, y creo que la sociedad entiende que no tiene la universidad que merecería tener, y también, en parte, el éxito de la UCAM es el fruto del trabajo duro del personal, es fruto, como tú bien dices, la factura de una matrícula en la universidad pública son 6.000 o 8.000 euros. Correcto. Y el estudiante paga 1.000 o 1.200. En la UCAM el estudiante paga 4.000, 4.500 y el estudiante sale satisfecho de la UCAM, como dicen todas las encuestas, todas las valoraciones. Estamos orgullosos de ello, no miramos a la casa ajena, hablo como ciudadano. Y vengo a hablar esta tarde con un profesor de la universidad pública, que es amigo mío de la infancia, y bueno, los que estáis dentro veis mejor lo que no funciona que los que estamos fuera, y seguramente tú puedes muy bien detectar los vicios. Pablo. Yo ayer vine como miembro de la Academia de Gastronomía de la región de Murcia a la presentación de la Universidad Gastronómica del Mediterráneo. Joan Roca, ahí me emocionó, sinceramente me emocionó. Es decir, yo creo que ha sido de los momentos más emocionantes que posiblemente en este año. Lo comparto. Este hombre no podría dar clase en una universidad pública. Lo dejo ahí. Mejor cocinero del mundo. No quiero seguir profundizando. Y eso también tiene que planteárselo. Es decir, yo creo que la gran reforma que le queda a este gobierno y al que salga de presidente del Partido Popular es la reforma de las administraciones públicas. Totalmente de acuerdo. Esa máquina no funciona. Hay que abordarla bien. Esa hay unas cuantas reformas más, pero esa hay que abordarla. Ahora vamos a hablar de PISA. La inversión por alumno no es inferior a la de los países de la OECD. Lo que son inferiores son los resultados.
Hablaremos de Pisa en unos instantes, pero tenemos al teléfono a José María Coello. Quiero saltar de tema radicalmente. A José María Coello de Portugal, es profesor de Derecho Constitucional. Y yo apuntaba al principio del programa que uno de los temas de los que se discute continuamente estos días, se habla mucho en los medios de comunicación, en la calle, los ciudadanos, es por qué gente que verlos en libertad tras haber cometido gravísimos delitos, yo creo que nos produce un terrible dolor e indignación, pero parece que es lo correcto y que es lo justo, y es como un choque de sensaciones, incluso en el tiempo. Parece que estamos volviendo, porque además se están produciendo las excarcelaciones como consecuencia de revocar la doctrina Parot, como se están produciendo en muy corto espacio de tiempo y además con una repercusión mediática muy fuerte, pues todavía produce mayor impacto. José María Coello, buenas noches. Buenas noches, don Antonio. Tenemos a Francisco Bernabé aquí, a Víctor Meseguer y a Pablo Blesa hablando de temas de actualidad, tertulia, y queríamos, José María, que nos dieras tu punto de vista, el legal y el, si quieres, no legal, también como ciudadano. ¿Cuál es respecto de este asunto? ¿Por qué se producen las excarcelaciones? ¿Están siendo continuamente? ¿Debe ser así? Bueno, vamos a ver, don Antonio. Esa pregunta está, dijéramos, muy bien formulada. ¿Por qué? Porque en el abordaje de la doctrina Parot y de todos los aspectos relativos a la misma, pues hombre, realmente hay que distinguir dos planos nítidamente. Si usted me pregunta, vamos a decir, como ciudadano, pues es evidente que la sociedad española, vamos a decir, en su conjunto, pues tiene una gran sensibilidad con el apoyo a las víctimas, como no podía ser de otra manera. El terrorismo se define como la socialización del dolor, es decir, un atentado terrorista se lleva por delante a unos, o se podía haber llevado a otros, o se nos podía haber llevado a nosotros. Es decir, realmente nos sentimos todos atacados y todos absolutamente solidarios con las víctimas del terrorismo en toda su extensión. Dicho esto, como ciudadano y digamos aceptando esa sensación que usted refería, bueno, pues de dolor, de cierta frustración, incluso de cierta indignación que se ha generado, hay que fijar una frontera muy nítida entre ese aspecto y lo que llamaríamos el aspecto legal de la aplicación de esta doctrina. Digamos, la doctrina Parot parte en España de una sentencia que dicta el Tribunal Supremo, creo recordar que la fecha exacta es el 28 de febrero de 2006, o sea, es una sentencia ya con años, resolviendo a su vez un recurso contra otra sentencia que había sido dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Entonces, esta doctrina lo que viene a significar en apretadísima síntesis es que los beneficios penitenciarios que contempla la ley penal y la ley penitenciaria, pues hay que aplicarlos no sobre el conjunto de la pena, que tenía un máximo de 30 años con el Código Penal, sino, vamos a decir, sobre cada uno de los delitos. Esto produce inmediatamente, vamos a decir, un agravamiento de la situación penitenciaria de todas las personas a las que se les aplica esta doctrina de liquidación penitenciaria, ¿verdad? Entonces, efectivamente, bueno, pues una de estas personas a las que se le aplicó esta nueva interpretación de la ley, pues, agotando los recursos nacionales, llevó el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues, ha fallado en una sentencia que no tiene una especial complejidad técnica, sino que aplica grandes principios, digamos, vigentes en todas las democracias y en todos los estados de derecho de nuestro entorno, merced a la cual, bueno, pues se ha condenado a España, digamos, a la inmediata puesta en libertad de esta persona. Estoy refiriendo, lógicamente, a Inés del Río, como ustedes saben. Esto pasó a través de una primera resolución, que creo que fue dictada exactamente en julio de 2012, digamos, el verano pasado, y unos poquitos meses después, ¿verdad?, pues el 21 de octubre de 2013, aquella sentencia que ya había dictado la Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues ha sido ratificada después del recurso del Gobierno, representando al Reino de España, ¿verdad?, a nivel internacional, pues ha sido ratificada por la Sala en pleno, por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, digamos, alcanzando las mismas conclusiones. En cualquier caso, José María. Sí. En cualquier caso, en ese momento los jueces empiezan a poner en libertad a una serie de, fundamentalmente, yo creo que etarras que han cometido delitos gravísimos de sangre y también violadores, que además todos ellos en su día tuvieron una repercusión mediática fuerte. Parece que hemos regresado 20 años atrás, ¿no? Y todo se produce ahí de golpe. Yo he oído en alguna ocasión, y es que no habrá ningún juez valiente y diga no. ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer? Bueno, vamos a ver, realmente no. Vamos a ver, aquí la cuestión, digamos que tenemos que volver nuevamente al plano de lo jurídico. Entonces, desde ese punto de vista,
lo que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es algo relativamente sencillo. Es decir, en primer lugar, nuestro ordenamiento jurídico no distingue entre tipos de delincuentes. Es decir, es un argumento muy importante cuando nosotros decimos, vamos a ver, en España no hay terroristas en la cárcel, hay sencillamente delincuentes, porque todos ellos han cometido, por ejemplo, un delito de asesinato. Entonces, no importa la causa ni la razón que mueva a una persona a cometer un delito. Sencillamente ese delito se ha cometido y es acreedora de la misma pena, con independencia del móvil que este ciudadano tuviera para transgredir la ley en su máxima expresión, que es el Código Penal, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, una pena se impone conforme a una ley, la impone un tribunal, siempre en un proceso con todas las garantías, y la pena es un efecto jurídico de privación de libertad que tiene una fecha de inicio, por así decirlo, y tiene una fecha de fin, ¿de acuerdo? Entonces, hay un principio, vamos a decir, sagrado, podríamos decir, que uno aprende en la Facultad de Derecho, vamos a decir, en los primeros días de su presencia en ella, que es la irretroactividad de las penas. Entonces, nunca puede ser nadie mandado a la cárcel ni agravada su situación penitenciaria en, digamos, situación ninguna siempre que la ley no, digamos, previera con toda claridad, con carácter previo a la privación de libertad del sujeto, ¿verdad? Bueno, pues esa pena que había que imponerle. Este es el principio de irretroactividad. Y luego hay otro principio que ha aplicado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con absoluta claridad, que es un principio también muy básico, que es el principio de inmediata ejecución de las resoluciones que ordenan la puesta en libertad de los ciudadanos. Es decir, cualquier abogado que ejerza la justicia criminal, no ya en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino en un juzgado de instrucción, sabe que en cuanto le llega al juez un mandamiento de puesta en libertad, el juez no se lo piensa. Es decir, automáticamente, si ese mandamiento es firme, debe liberar a la persona que ha sido privada de libertad. Entonces, vuelvo a insistir, digamos, estos principios jurídicos a los que se ha sujetado por absoluta unanimidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues hombre, digamos en lo esencial, ¿verdad? Pues hombre, comprendo perfectamente que pueden generar un sentimiento de impunidad, un sentimiento de impotencia, de frustración, de dolor y hasta de indignación. Pero esto no debe limitarnos, vamos a decir, el cumplimiento del derecho internacional y la aplicación de las penas en España, ¿verdad? Entonces, aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal internacional, pero está actuando exactamente igual que si hubiera un proceso interno. Es decir, tiende a ser falaz el argumento en el que se dice, hombre, es que esto es jurisprudencia internacional. Y a partir de aquí, la ley tendría que haber previsto un procedimiento para la puesta en libertad. Es decir, cualquier jurista que se dedique a cuestiones criminales y penitenciarias sabe perfectamente que inmediatamente que se dicta una sentencia en la que se resuelve la libertad debe ser automática. Es decir, automática. Entonces, insisto, no hacía falta ningún procedimiento ni ninguna cuestión. Hágase usted cargo que ha sido el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que, supongo que con todo el dolor de su corazón como ciudadanos, pero con todo su deber y compromiso constitucional como juristas, ha hecho que haya sido el Pleno de la Sala, insisto, con todo el deber, como juristas y como jueces, de poner en inmediata libertad a la señora del Río. José María, hay muchos perfiles más que tocar. Si te parece, voy a dar la palabra a los invitados y luego una para despedirte a ti. ¿Puedes aguantar unos minutos al teléfono, si te parece? Hay muchas cosas más. Esos beneficios penitenciarios se han cumplido realmente, es una cosa que se ha hablado, mientras que se estaban en la prisión y haciendo determinadas tareas que le ha supuesto el beneficio penitenciario, se ha cumplido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el derecho al desempleo una vez que salen fuera? Es decir, se abren muchas cosas, muchos comentarios y muchas reflexiones al respecto, pero una vez que se ha producido la decisión fundamental. Víctor, sobre este asunto, una opinión. Vamos a ver, yo, como ha dicho el profesor, que creo que ha intervenido cargado de razones. Primero, los jueces, su obligación es decir derecho. Las leyes las hace el Poder Legislativo. Y que siga siendo así. Es decir, los jueces tienen que aplicar las leyes. Y las leyes, en este país, las hace el Congreso de los Diputados. La segunda vuelta del Senado, el Congreso de los Diputados. 2. Instituciones como la redención de penas por el trabajo. Veamos de dónde traen causa. Es decir, cuando la gente en este país, por el mero hecho de haber perdido una guerra, construía pantanos, pues por cada 2 días trabajados se le daba un día de libertad. Y parece ser que esa institución tenía cierto sentido. Llega la Ley Orgánica General Penitenciaria, desaparecen los trabajos forzados. Pues ha habido 4 gobiernos, que yo sepa, más de 4, pero 3 partidos, UCD, Partido Socialista y el primer gobierno del Partido Popular, que podían haber derogado la redención de penas por el trabajo. No se hizo, que también hay razones,
porque ese instrumento permitía pacificar las prisiones en un momento muy dramático, que fueron los años 80, yo soy funcionario de prisiones, donde los motines se sucedían con muchas veces resultados muy escabrosos de contar. No soy yo quien va a defender a la banda asesina y cobarde de ETA, por muchas razones que no explico, por dignidad y por decencia. Pero sí que digo una cosa, yo quiero vivir en un Estado de Derecho, creo en el principio de legalidad, quiero saber cuándo violo las reglas del juego que hemos pactado los ciudadanos, y en este caso, lamentablemente, los que se han beneficiado pues son una pandilla de asesinos o delincuentes por crímenes muy horrendos. Lo lamento, pero yo creo en el Estado de Derecho. Ahora mismo están a expensas de salir a la calle 55 terroristas de ETA, 9 del Grapo, 1 del GAL, 1 de un grupo terrorista gallego olvidado y 15 violadores o asesinos, psicópatas y parecidos. Pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor y es, aquí hay que valorar lo que es lo moral y justo y lo que es la justicia y el sistema judicial. En cuanto a lo moral, ¿es moral que una señora, Inés del Río, que tiene una pena de 3.000 años, porque fue juzgada bajo el Código Penal del 73, que hoy está derogado, teniendo en cuenta el artículo 9 de la Constitución que impide que las penas sean retroactivas? Como consecuencia, pena un máximo de 30 años. Como puede redimir pena, estudia en la universidad y trabaja en la cárcel, redime 12 años. Como consecuencia, sale después de 17 años. Es decir, una señora que tiene delitos por 3.000 años, después de 17 años, sale a la calle. ¿Es moral? ¿Es justo? No. ¿Es legal? Lo ha contado muy bien el profesor. Lo que ha ocurrido, simplemente eso es así. En el año 2006, el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia con esta sentencia al señor Henry Parot, otro asesino, otro criminal, y dice que estos señores no pueden redimir pena. Eso es cambiar las reglas de juego a posteriori. Entonces, como esto no se puede hacer, y como la Constitución lo impide, y como lo impide nuestra propia normativa, cuando llega este caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, simplemente nos dice, señores, ustedes han conculcado sus propias reglas, o sea, no te impone reglas nuevas. No está modificando nuestra normativa y no es culpable de nada el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Te dice, ustedes han conculcado sus propias reglas. Ustedes, mediante la doctrina Parot en 2006, cambiaron las reglas para que fue juzgada esta señora en el año anterior bajo un código penal distinto. Con lo cual, moralmente es totalmente injustificable, es penoso, es triste, pero judicialmente la sentencia del Tribunal de Estrasburgo es limpia, es clarísima, las penas no pueden ser retroactivas, y no puedes elegir las normas de forma que perjudiques al preso, que ese es el segundo punto. Estos son el artículo 5 y el 7 de la Convención de Derechos Humanos de Estrasburgo, que España la ha firmado, y como la ha firmado está obligada. En consecuencia, es un desastre social y moral, pero es justicia en ese sentido. Lo habéis dicho todo. Si es que yo creo que aquí todos coincidimos con los planteamientos. A mí humanamente me repugna, me indigno cada vez que veo las imágenes de esos asesinos, de esos violadores, de esas lacras para la sociedad, saliendo de las cárceles y todavía celebrándolo, como sabemos ya que estamos viendo en el País Vasco, hasta homenajes populares de los abertzales a estos malnacidos. Pero nuestro sistema jurídico está para algo. Ya lo decían los romanos, nuestro ordenamiento jurídico está basado en el sistema de derecho romano. Dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Y tenemos que guiarnos siempre por lo que establecen las normas jurídicas, para tener esa seguridad jurídica que todos necesitamos para nuestro devenir cotidiano. Y el problema, como bien ha señalado Víctor, es que en el Parlamento no se legisló a tiempo para impedir esto. Y no olvidemos, ahora tampoco podemos cargar contra los jueces. La doctrina Parot la fijaron los jueces. Fueron los jueces españoles los que le dieron una vuelta de tuerca a la normativa para impedir que esa chusma estuviera en la calle. Y ahora desde Europa nos han dicho que no se puede hacer. Y tienen razón en Europa. Y el problema es que tenemos ahora en la calle a esas decenas de sinvergüenzas que posiblemente pues tendremos que lamentarnos pronto de algún otro desastre. José María, para concluir, si acaso una de las lecturas que habría que hacer es, la debería hacer el Ejecutivo en estos momentos, el Legislativo en este momento, quienes elaboran las leyes. Vamos a ver, yo manifiesto en primer lugar mi sustancial acuerdo con las opiniones sensatísimas que habéis puesto de manifiesto. Yo realmente pues insistiría en que efectivamente las democracias, digamos, son democracias no solo porque tienen votos, sino también porque tienen leyes.
Entonces la democracia va unida de una forma congénita al Estado de Derecho. Insisto, en España no hay delincuentes de una clase y de otra. Este precisamente ha sido el argumento de la banda terrorista ETA y de otras muchas durante mucho tiempo, que sus delitos eran de una naturaleza distinta. Pues mire, no. Todos los delitos en España son comunes y todos los presos son tratados de la misma manera, con idéntica justicia. Por lo tanto, con todo el dolor de nuestro corazón, pues efectivamente hemos sido, vamos a decir, corregidos, y yo creo que se ha manifestado claramente el compromiso, vamos a decir, del Estado español y de su Estado de Derecho. ¿Cómo? Los jueces acatando inmediatamente la sentencia dictada por el Tribunal de Estrasburgo. El Ejecutivo poniendo automáticamente en libertad, a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, aquello que habían mandado ejecutar los jueces. Y ahora toca el compromiso del legislativo. Es decir, lo que estaba mal era la doctrina Parot. Entonces, esto es cierto, vamos a decir, que pone patas arriba, que echa por tierra un poco la política penitenciaria que la democracia había, vamos a decir, rediseñado después de las disfuncionalidades del Código Penal franquista. Entonces, como muy bien se ha dicho ahí, buscar culpables o responsables de esta situación es complicado, porque ha habido muchos gobiernos, ha habido gobiernos de muchos partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que sea especialmente útil mirar hacia atrás. Lo que hay que hacer es mirar hacia adelante. Yo creo que, como siempre que se trata de una cuestión tan sensible para la sociedad española, nuestros representantes estarán, digamos, a la altura y se unirán en diseñar una nueva pues política penal y penitenciaria que establezca, que de alguna manera ponga al día, bueno, pues las necesidades de cobertura penal y de protección del conjunto de la sociedad española, pero siempre dentro de la ley, dentro del marco del Estado de Derecho y dentro de la protección de los derechos humanos. Luego, en la línea que preguntaba don Antonio, también yo haría una diferencia nítida, y es en relación con el compromiso que debe asumir ahora el legislativo, que obviamente ha asumido el judicial, pero me gustaría también poner en valor algo que me parece que no está siendo bien tratado del todo, que es por muchos medios de comunicación, en fin, y por muchas opiniones, que se comprende que producto del dolor y de la frustración y de la sensación, vamos a decir, de desprotección que se ha podido generar en muchas personas por la sensibilidad de la sociedad española y su solidaridad con las víctimas del terrorismo, pues no ha sido tratada con toda justicia, y es la acción del Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo en este asunto tenía muy poquito que hacer. La doctrina Parot la diseñaron los jueces en el año 2006 en el Tribunal Supremo. La han tenido que aplicar los jueces nuevamente, y lo único que ha podido hacer el Ejecutivo ha sido recurrir en nombre, digamos, en representación del Reino de España a nivel internacional, la sentencia que dictó la Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la Gran Sala. Es decir, que el Ejecutivo, yo creo que desde el punto de vista judicial, vamos a decir, ha hecho lo que ha podido, como lo han hecho, vamos a decir, los jueces desde otra perspectiva, y por supuesto también el juez de España. Sí destacaría que el Ejecutivo, para, vamos a decir, arropar a las víctimas, para brindarles todo el afecto de la sociedad española, no solamente tiene a su disposición la política penitenciaria, sino también la posibilidad de poner en marcha un montón de acciones positivas que ya está poniendo en marcha, de ayudas económicas, psicológicas, educativas, de programas de prevención, etcétera, etcétera, que creo que todas las administraciones públicas, pero muy singularmente el Ejecutivo Central, está poniendo en marcha, aunque de estas cosas se habla más en el Boletín Oficial del Estado y menos en los medios de comunicación. Pero me parece por eso que estamos, bueno, pues todos en una situación un poco, podríamos decir, confundidos, un poco aturdidos por esta sentencia que nos ha cogido con el pie cambiado, pero yo diría que España, este examen, con independencia de que hay que darle una revisión muy profunda a la interpretación, que en parte ya se le dio en el Código Penal del 95, bueno, pues España tiene en este momento mucho dolor, muy comprensible, pero el examen jurídico y el examen internacional lo ha superado con matrícula de honor. José María Cuello, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, también de la Católica de Murcia, muchas gracias por atendernos, y ya sabes que tenemos un asunto pendiente, y es contar contigo aquí en este plató, que estés presente para participar en algún programa. Eso está hecho, será un honor la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hacía referencia... Y de todas maneras, sí. Eso, le hace la palabra a Víctor Meseguer, porque ha apuntado a su condición de funcionario de prisiones, conoce este asunto y por tanto... No, y además yo voy a decir que la justicia tiene muchas, es decir, el sistema judicial y penitenciario español tiene muchas asignaturas pendientes, no solo esta, ¿eh? Para empezar, ha habido excepciones al principio de legalidad, en su caso fue el proceso de Nuremberg, que ahí sí que se enjuició a la gente sin que estuviera definido en la Corte Penal. No pasó lo mismo en Japón, por cierto.
Hay quienes mantienen si ahora con lo que está pasando, lo que va a pasar en los últimos años, habría que hablar de crímenes económicos contra la humanidad, y eso cabría en la definición de la Corte Penal, y hay profesores que apuntan que sí. Y sobre todo, a mí este tema, como decía Francisco Bernabé, me puede dar, permitirme la brusquedad de la palabra o lo suave de la palabra, asco. Pero me preocupan también temas, por ejemplo, como algún cliente que tengo yo en la prisión, con todo lo que está ocurriendo, que está condenado a 2 años y varios meses por robar 2 sacos de almendra con cáscara. Eso me preocupa también, me preocupa mucho. Me preocupa que de las pocas veces que la justicia funciona con agilidad, sea en el caso Blesa. Me preocupa mucho. Me preocupan muchas cosas. Es decir, si queremos abordar este capítulo, habrá que abordarlo con profundidad. Y para abordarlo en política, de eso sabe más Francisco Bernabé que yo, hay que abordarlo con presupuesto. Este país sigue teniendo 1/3 de los jueces que tiene Francia, y tiene la policía judicial que tiene. Y si queremos perseguir delitos, hay que poner policía, jueces, y decir qué cosas deben perseguir y qué cosas son las más importantes. Tenemos un sistema bastante injusto. Yo suscribo eso, pero no como político, sino como abogado, que soy desde hace ya 20 años, que la carestía de medios de la justicia es tremenda, indudable en nuestro país, que es un pilar fundamental para que los ciudadanos crean en el sistema, y que desde luego, yo lo digo como doliente, juicios que duran años, causas que se eternizan, soluciones que no llegan, contribuye bien poco a consolidar un sistema como el nuestro, que es bueno intrínsecamente, pero que ese tipo de factores, desde luego el presupuesto de justicia es el más evidente, dejan todavía mucho que desear. Estoy de acuerdo. La falta de mejoras técnicas en la justicia, de ordenadores, de impresoras, todavía el papel, la imagen que tenemos todos de un juzgado es papel por el suelo, son cajas, es desorden. La falta de medios técnicos, la falta de medios humanos, la lentitud de los juicios, aparte de los aspectos que te he subrayado que son muy preocupantes, respecto a las desviaciones del sistema, según quién eres, según tu capacidad económica, etcétera, muy preocupantes. Creo que tendrían que hacernos replantearnos que el tercer poder del Estado no puede estar en esas condiciones en un país como España. Hay que invertir mucho más medios, igual que funcionan bien la hacienda pública y es muy eficaz y está totalmente tecnificada, igual que funciona muy bien la Dirección General de Tráfico. Es totalmente injustificable que en España la justicia tenga estas características de tercermundistas. Yo no diría, yo también quiero romper una lanza. O sea, tercermundista no, lo digo sinceramente. Es un poco excesivo. Pero desde luego sí de bastante falta de medios. Es fundamental que haya más juzgados y para que haya más jueces que puedan resolver, porque tenemos muy buenos profesionales que desde luego trabajan mucho. El tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad también es fundamental, pero faltan medios. Eso sí. Tercermundistas los tiempos, porque un juicio que dura 10 años, sí, eso no es justificable. Totalmente. No es justificable. No, yo fíjate, dar un dato, porque a veces el dato es un buen elemento para establecer argumentos. Tenemos los índices más de delincuencia, ya que vamos a hablar después del informe PISA, más bajos de Europa. Los índices de delincuencia más bajos de Europa. Tenemos la población reclusa más alta de Europa. Solamente nos supera Turquía. Bueno, pues habrá que plantearse, es decir, cuál es el fin. Segundo, la pena privativa de libertad es la única alternativa que tiene el Estado. Lo digo porque yo veo entrar gente joven, críos, que se han equivocado en un centro penitenciario y son dramas familiares. Hay otra alternativa, hay penas privativas de derecho. Si la causa del delito tiene que ver con la adicción a drogas, con cualquier tema de una psicopatía, en definitiva, con cualquier causa que justifique o que amortigue esa situación, busquemos alternativas al sistema penitenciario. Entre otras cosas porque el sistema penitenciario es carísimo. Es decir, los datos que circulan por ahí es que un interno cuesta en torno a 50.000 euros al Estado, año, pero si incluye a los fuerzas y cuerpos de seguridad y los traslados a hospitales y los traslados a juzgados, se te puede elevar esa cifra a 80.000. Si es que me dan ganas de dárselo, igual muchos no delinquirían. Se lo damos al tío y con 80.000 euros se puede vivir hoy. Hombre, de hecho, la base del sistema no es la punitiva, no es la del castigo, es la reinserción del individuo. E indudablemente hay que trabajar mucho todavía en ese campo. Y tú como doliente de prisión y yo como doliente de la abogacía sabemos de lo que estamos hablando. Se sufre. La semana pasada precisamente aquí se hablaba de ese asunto, tuvimos a José María Salinas, tuvimos a 2 jueces y un abogado, José María Caballero, abogado penalista.
a Joaquín Ángeles Domingo, magistrado, y Andrés Pacheco, magistrado, e incidían una y otra vez en ese asunto, en el que no siempre, que determinadas penas se podían buscar soluciones formativas, educativas. Y disparates que se han cometido en este país, es decir, por ejemplo, cuando los partidos políticos han decidido judicializar la política, eso ha sido un disparate. Ahora se están arrepintiendo todos, ¿eh? Eso ha sido un disparate tremendo. Tú te lees, ahora que hablamos, no quiero ligarlo al nombre, porque me parece horrible, pero tú te lees la última resolución de Pérez Templado y dices, pero por Dios, aquí estamos jugando aquí. Es decir, la justicia tiene que tener unos parámetros de seriedad, no podemos convertir esto en un festín, y desde luego la política se hace haciendo política, no yéndose a los juzgados. Nos quedan en ese sentido, termino, Antonio, ya son 45 las causas que se han archivado contra cargos del Partido Popular. Todas, indudablemente, igual que en el caso de Pedro Antonio Sánchez, por fines, yo creo, muy electorales, muchas de ellas, y se ha querido criminalizar, se ha querido ganar en los juzgados lo que no se ha sido capaz de ganar en unas elecciones de forma limpia. La palabra de Pérez Templado ha sido muy dura. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo con el magistrado, el gran magistrado Julián Pérez Templado. Nos quedan 5 minutos para terminar. Se ha hecho referencia a determinadas decisiones y necesidad de también educación. Y parece que, tal y como estamos, inviable. Hay que mejorar la educación para conseguir determinadas... No se asegura con una buena educación que se consiga, que se produzcan menos delitos, sin duda. Pero puede ser una herramienta importante. Sí, ¿crees que el abandono escolar, el fracaso escolar... Si los resultados de PISA fueran distintos... Tienen mucho que ver, es decir, el entorno familiar, el aprendizaje vicario en el núcleo familiar, el grupo de pares, de amigos, y sobre todo el abandono escolar y el fracaso escolar tienen mucho que ver con la delincuencia. Y de hecho, tienen tanto que ver que el 90% de los que tenemos dentro no son esos que salen en la tele, son analfabetos funcionales. Esa es la realidad que tenemos. Y tienen una procedencia sociológica muy determinada. No quiere decir que eso sea causa-efecto, porque hay muchos que son igual de analfabetos, de la misma procedencia sociológica, que respetan la ley. Pero tiene mucho que ver, y luego yo diría más, y esta obsesión por la media de la OCDE, con el tema de PISA, ¿por qué queremos estar en la media? Es decir, yo que soy del Real Madrid, yo no quiero estar en la media, yo quiero cargarme al Barça, yo quiero ser campeón, y aquí estamos en la media, diciendo España está por debajo de la media, y Murcia luego un poquito más por debajo, estamos jodidos. Esto funciona mal. Y además, si leemos bien este informe, no es una cuestión de presupuesto, es una función de la magia que hace un profesor cuando cierra la puerta del aula por dentro y se queda a solas con su alumno. Y quizás tiene que ver con lo que hablaba de la reforma de la administración pública. Y quizás tiene que ver con experiencias como Irlanda o Finlandia, donde se selecciona concienzudamente, como si fuera el MIR, a los mejores para ser docentes, porque en manos de ellos está el futuro del país. El futuro del país, nos van a venir muy bien las autopistas que se han hecho, nos van a venir bien todas las infraestructuras y equipamientos económicos, sociales, pero nos va a venir fenomenal lo que los críos tengan en la cabeza. Docencia. Pablo. ¿Qué pasa? Pasa que PISA... Bueno, un dato sobre PISA, nada más que para aclararlo. Sí. España sale por debajo de esa media que decía Víctor, y la región de Murcia peor todavía, por debajo de la media. Solamente por encima de Extremadura, y hay 3 áreas especialmente que salimos muy mal en la fotografía, que es matemática, ciencia y lectura. Primero quizá hay que explicar, bueno, primero PISA nos ha dado un pisotón, esa es la primera frase, PISA nos ha dado un pisotón. PISA, para quien no lo sepa, es un estudio sobre competencias matemáticas, de habilidad lingüística y de ciencias que hacen voluntariamente los países miembros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo. Es voluntario. Y se analiza a chavales de 15 años, es decir, aquellos que van a entrar, que han terminado la educación obligatoria. En España, en esta prueba de 2012, se han analizado 9.000 colegios, unos 25.000 alumnos, y de Murcia unos 1.200 alumnos. ¿Qué es lo que trasluce de ese informe? Cosas que son graves, que llaman la atención. En primer lugar, que nos hemos gastado mucho más dinero, es decir, 1/3 más de dinero, un 35% más de dinero en educación en los últimos años, y tenemos los mismos resultados. ¿Cómo se explica eso? En segundo lugar, y muy grave, las desigualdades entre las regiones ricas y las regiones pobres. Hoy en día, y esto a mí me duele profundamente, un estudiante que estudie en Navarra, cuando tiene 15 años y ha terminado la formación obligatoria, tiene un conocimiento de matemáticas 16 meses más avanzado que un estudiante que haya estudiado en Murcia. Sabe 16 meses más matemáticas que un estudiante que haya estudiado en Murcia o en Extremadura. Luego, otro aspecto tremendo. ¿Por qué si los maestros están, dice el informe, bien pagados en España, están
bien reconocidos. Y dicen los directores de los institutos donde se ha hecho el trabajo que no necesitan personal, o sea que están bien de personal. Es un parámetro muy distinto con el resto de países que dicen que les hace falta personal. ¿Por qué la desmotivación del profesor? ¿Qué pasa con el profesor? ¿Es que no hay análisis externos? ¿Es que hay mucho absentismo, de los alumnos? ¿Es que no cuidamos al maestro? ¿Es que da igual que hagas el trabajo bien que lo hagas mal? Todos estos factores son importantes. Y la educación que los chicos llevan o con la que llegan al colegio. ¿Con qué educación llegan? Porque si hay una mala educación, el profesor no va a estar motivado. Y hay otro dato importante, es la diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres dan mucho peor en matemáticas, también es un dato un poco preocupante. Y me gustaría terminar con una cosa, y es que estamos hablando de la LOMCE. En el trasfondo de los resultados de PISA está la nueva ley educativa. Yo no me voy a postular a favor o en contra de la ley, pero sí a favor del cambio. Hay que hacer cualquier cosa, porque estamos los últimos de los últimos en el ranking con los últimos. Y eso es muy triste. Paco, Bernabé, 2 minutos tenemos. De sobra, si es que Pablo ha terminado con lo que yo quería insistir. El sistema ha fracasado. El sistema no es válido. Es lamentable los resultados. Y tenemos que ser lo suficientemente conscientes y autocríticos de no permitir que esto siga igual. Y precisamente de ahí la necesidad de un cambio en el sistema, lo que trae la LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Nos gustará más o nos gustará menos, pero como estamos no podemos seguir. Allá aquellos que desde luego se han dedicado a criminalizarla, entiendo que por cuestiones de tipo político, otros por cuestiones de tipo económico, pero si de verdad se analiza ese texto, yo creo que trae mucha cordura y mucha sensatez a lo que es el núcleo de la formación, que luego indudablemente tendrá que estar complementado pues con la labor de los docentes, que es absolutamente esencial. Y os habla el hijo de 2 docentes, mis padres son profesores ya jubilados, y yo en mi casa, con mis hermanos, pues he tenido la suerte de criarme en un clima en el que se ha favorecido el estudio y la reflexión, y bueno, y todas estas cuestiones y el trabajo, desde luego, pero la sociedad tiene un problema grave, y hay que decir plenamente con Víctor. Estos chiquitos nuestros o empiezan a mejorar sus capacidades y actitudes, o vaya futuro que nos espera. Yo, Antonio, quería añadir solamente, porque tendría para hablar horas de este tema, pero solamente añadir una cosa. Lo más inteligente que he oído en este tema, lo dijo, creo que fue ayer en la rueda de prensa, Pedro Antonio Sánchez. No lo va a hacer porque no le van a dejar. Le pegan bocado, vamos, le muerden en todos lados. Dijo el consejero que una fórmula sería publicar los resultados del instituto. Qué lástima que no le dejen hacerlo, ¿eh? Porque eso sí que introduce. La competencia también en el sistema educativo es una garantía de que las cosas funcionan. Eso da para otro debate. Midamos los retornos en la inversión. Midámoslo. Y eso lo digo también hablando de esta casa. La competencia es buena. Estamos fuera de tiempo. A ponerse las pilas. Hemos abierto varios melones que intentaremos ir trabajándolos durante las próximas semanas. Francisco Bernabé, muchísimas gracias. Un placer. Ha sido un placer tenerlo aquí esta noche. Víctor Meseguer también. Y por supuesto Pablo Olesa. Un placer. Encantado. Y también a todos ustedes por haber compartido este rato con nosotros. Volvemos el próximo jueves con más temas de actualidad. Buenas noches.